Gobernar duele. Y duele más cuando lo haces con la convicción de estar haciendo lo correcto. Yo confié en el marqués de Esquilache. Hombre eficaz, de ideas modernas. Lo había nombrado secretario de Hacienda, y bajo su mano firme comenzamos reformas necesarias. Había que llenar las arcas, reorganizar el ejército, enfrentar las consecuencias de la Guerra de los 7 años, y alimentar al pueblo. Liberalizamos el comercio de cereales. Sonaba bien. Pero el campo no respondió. Malas cosechas y especuladores sin alma provocaron hambre, y la gente no entendió lo que pasaba. En medio del descontento, una orden menor encendió la mecha: prohibir la capa larga y el sombrero de ala ancha. Una medida de seguridad, para evitar ocultar armas o identidades. Pero para muchos fue una afrenta. Un ataque al modo de ser del pueblo. Marzo de 1766. Madrid ardía. No literalmente, pero casi. El llamado motín de Esquilache estalló como tormenta. La chispa se había prendido, pero el fuego no era espontáneo. Había mano oculta. Nobleza, clero, gente que no veía con buenos ojos mis ministros italianos ni mis ideas reformistas. Tuve que tomar una decisión dura. Esquilache se fue. No por inepto, sino por la paz. Porque entendí que a veces, aunque el camino sea correcto, hay que parar para no romperlo todo. El poder no es valentía sin medida, es sabiduría con prudencia. Aprendí que el pueblo no se reforma sin su corazón. Y el corazón no se manda, se conquista con justicia. Madrid temblaba. Yo también. No por miedo a perder el trono, sino por temor a perder el alma de mi pueblo. Aquella primavera de 1766, tras las reformas, tras el motín de Esquilache, el pueblo volvió a gritar. Fue en la plaza, frente a mi propia casa, donde la sangre corrió. La Guardia Valona, ya odiada desde 1764 por un incidente en la boda de mi hija, cargó contra el gentío. Murieron soldados. Murieron civiles. La Guardia Española no se movió. No quiso disparar al pueblo. ¿Y quién podría culparles? Consulté a mis consejeros. Las opiniones eran muchas, las certezas, pocas. Solo uno habló claro, el conde de Revilla Gigedo. Me dijo: preferiría dimitir antes que disparar sobre mi pueblo. Supe entonces lo que debía hacer. La revuelta ya no era solo madrileña. Cuenca, Zaragoza, La Coruña, Cádiz. Toda España se agitaba. Pero en provincias el grito era otro, no contra mí, sino contra los que decían representar. Contra corruptos y déspotas locales. Eso también era mi responsabilidad. Pedían pan. Justicia. Fin a los abusos. El cese de ministros extranjeros. Perdón. Pedían ser escuchados. Y yo, escuché. Esquilache se marchó, con dignidad y tristeza. En su lugar, Aranda. Abrimos los concejos a hombres del Estado llano, elegidos por sufragio. Mandé traer cereal de Sicilia, bajamos los precios, abolimos la Junta de Abastos. Gobernar no es imponer. Es comprender. Y a veces, corregirse. En esos días aprendí que el poder sin justicia es una tiranía disfrazada. Y que el silencio del pueblo no siempre es paz, a veces es solo hambre y miedo. Después del motín de Esquilache, cesaron los ministros extranjeros. Me rodeé de españoles, Aranda, Campomanes, Floridablanca. Hombres sobrios, decididos. Reformistas, como yo, pero de aquí, del suelo que pisan. Fue Campomanes, mi fiscal del Consejo de Castilla, quien levantó la voz primero. Me dijo: Majestad, la Compañía de Jesús no obedece al rey, sino al Papa. No sirve al pueblo, sino a sí misma. Sus riquezas eran inmensas. Controlaban universidades, cátedras, parroquias. Decían predicar humildad, pero influían en nombramientos, en concilios, en conciencias. Y no olvidaba su papel en la guerra guaranítica,
ni su cercanía al marqués de la Ensenada, ni su presunta mano en el motín. La comisión investigó. Y aunque muchos, la nobleza, otras órdenes religiosas, se opusieron, la evidencia se acumulaba. No podía permitir un poder dentro del poder. Yo era rey por derecho, pero también por deber. Así, el 27 de febrero de 1767, firmé el decreto. La expulsión de la Compañía de Jesús. En silencio y en una sola noche, los sacamos de España y de todos sus dominios. Sus bienes quedaron en manos de la corona. No fue un acto de odio, sino de razón de Estado. No me movía el rencor, sino la necesidad de gobernar sin sombras. Pero nunca se olvida la mirada de un maestro obligado a partir sin comprender del todo el porqué. Los jesuitas enseñaron a generaciones. No me enorgullece su destierro, pero lo consideré justo. A veces gobernar duele más que callar. La expulsión de los jesuitas fue necesaria, pero no sin consecuencias. Allí donde enseñaban, reinaba el saber. Y cuando partieron, quedó un vacío. Universidades cerradas. Profesores ilustres, como Aymerich, Hervás, Juan Andrés, exiliados. Aquello fue una pérdida que pesó más de lo previsto. Los echamos no solo de España, sino del alma de nuestras aulas. El saber no entiende de lealtades, pero el Estado debía prevalecer. La escuela universalista española cayó en su esplendor. Pero no nos quedamos cruzados de brazos. Fundamos los Reales Estudios de San Isidro, en 1770. Queríamos un modelo nuevo, con raíces en la ciencia y la razón. También surgió la Escuela de Artes y Oficios, y allí donde hubo colegios jesuitas, levantamos hospitales, hospicios, nuevas residencias. Diseñamos un nuevo plan de estudios universitarios. Salamanca no lo aceptó, pero años después, incluso ella lo haría suyo. La semilla estaba plantada. Si la ciencia era el alma del progreso, la tierra era su cuerpo. Mi ministro José de Gálvez, con las sociedades económicas de amigos del país, y Campomanes, con sus Tratado de la Regalía de Amortización, me enseñaron que una tierra mal repartida es un país mal alimentado. Queríamos un país con menos limosna y más oficio, menos mendigo y más labrador instruido. Tal era nuestro despotismo ilustrado. En 1776, al sur del mundo, fundé el Virreinato del Río de la Plata. Las fronteras eran vastas, Portugal ambicionaba, Francia tanteaba. Yo decidí actuar. Lo que no se administra, se pierde. A veces, para construir hay que arrancar cimientos. Lo supe tarde, pero no demasiado tarde. Porque un día, incluso los que hoy protestan, beberán del agua que ahora sembramos. Sierra Morena, tierras vastas, pero silenciosas, vacías, infestadas de bandoleros y presas de la desesperanza. Pero yo no vi un problema, vi una promesa. En 1787, mi fiel Campomanes me presentó su plan: repoblar lo deshabitado, cultivar lo yermo, dar trabajo donde había hambre. No lo dudé. Ordené comenzar. Bajo la supervisión del ilustrado Pablo de Olavide, católicos alemanes y flamencos cruzaron Europa hasta nuestras tierras del sur. Vinieron con sus manos, con sus oficios, con sus hijos. Y con ellos, el futuro. Así nacieron las nuevas poblaciones. La Carolina, la Carlota, la Luisiana, nombres que aún hoy llevan el eco de nuestra voluntad. Las tierras de realengo dejaron de ser guarida de forajidos para convertirse en tierra de labradores. Mi reino no se construía solo con espadas o decretos, sino con semillas, herramientas y esperanza. La agricultura y la industria florecieron donde antes solo había polvo. Porque gobernar es eso, hacer habitable lo inhóspito, poblar el vacío, dar patria a quien no la tiene, y futuro a quien lo ha perdido. España no debía estancarse, debe crecer. Y creceremos, juntos. Libertad. Siempre bajo la razón. En 1765, se liberó el comercio de granos, desatando nuevas fuerzas en nuestra economía. No fue fácil, pero ¿qué reforma lo es? Fui soldado antes que rey, y quizás por eso supe que ningún imperio se sostiene sin orden ni disciplina.
En 1768, dote al ejército de unas ordenanzas firmes, justas, duraderas. Tanto, que sobrevivieron a mí durante más de un siglo. Pero no todo se gana con armas. También el comercio debía florecer. Y floreció. Filipinas tuvo su compañía. América abrió sus puertos. Con el Reglamento de Libre Comercio de 1778, los granos, las ideas y las fortunas comenzaron a circular sin trabas. Construimos caminos. Reales. Rectos. Radiales. Todos conducían a un centro, no de poder, sino de unión. Madrid. España. Todos. Fundamos también el Banco de San Carlos, porque sin crédito, ni el hombre ni el reino prosperan. Y sin confianza, no hay ni crédito ni nación. No goberné para mí. Ni para el trono. Goberné para los que vendrían. Reformar es incomodar. Y yo incomodé. Pero también planté semillas. ¿Florecerán? No lo sé. Ese juicio no es mío, sino de la historia. Soy Carlos III, hijo de reyes, padre de reformas. Si algo dejé, que sea la voluntad de mejorar. Toda gran monarquía se mide no solo por sus conquistas, sino por lo que construye. Calles, hospitales, industria. Fomenté la industria del arte y del lujo, porque reflejan lo que un pueblo puede alcanzar, belleza con precisión. Pero sabía que eso no bastaba. Potenciamos fuertemente la Armada Española, construyendo arsenales y promoviendo la construcción naval, especialmente en Ferrol, Cartagena y Cádiz. Campomanes lo dijo claro, la industria debía llegar al campo. A cada rincón de nuestra geografía. Que nadie dependiera de nadie para sobrevivir con decencia. Ellos, los amigos del país, fueron mis ojos, mis manos, mi impulso donde no alcanzaban ni mi espada ni mi pluma. En Madrid soñé una ciudad digna de su pueblo. Avenidas amplias, fuentes que hablen, piedra y agua al servicio del ciudadano. Porque también eso es reinar, dar belleza. Traje la ciencia al jardín, la salud al hospital, el saber a los museos. No para mí. Para todos. Para siempre. No cambié el mundo. Pero mejoré un poco la vida de los míos. ¿Qué más puede pedir un rey? La nobleza, demasiado tiempo vivió del pasado, de glorias heredadas, no conquistadas. Yo los quise útiles, no ociosos. Limité el número de hidalgos en los censos. No para humillar, sino para dar valor al mérito, no solo al linaje. Pero no fueron vencidos, se adaptaron. Unieron casas, acumularon tierras, fortalecieron su poder económico. Les di una nueva oportunidad. En 1783, firmé un decreto, el trabajo manual sería digno también para ellos. Por primera vez, podían trabajar sin perder el honor. La nobleza debía dejar el salón, y entrar en el taller, el campo, la administración. No bastaba con llevar un título, había que merecerlo. Honré a los que servían. Creé órdenes y cuerpos nobles para los que elegían la virtud antes que la vanidad. Puse límites a mayorazgos y señoríos. No los destruí, pero les recordé que la nobleza debía ser ejemplo, no privilegio. Ser noble es servir. Ese fue mi mensaje. A unos les pareció poco, para mí, era suficiente. El clero, apenas un 2% de mi pueblo, pero poseedor de una séptima parte de sus tierras. Y eso, no podía sostenerse. Toledo, la diócesis más rica. Más de 3 millones de reales al año. El cielo no necesitaba tanto oro. Mi pueblo, sí. Yo no combatí la fe. La fe es guía. Pero el poder eclesiástico debía estar al servicio del reino, no por encima de él. Repartí su abundancia entre los que nada tenían. Derogué leyes de púlpito que oprimían a mi pueblo. Ni un dogma debía pisar los derechos del hombre. Mi corona debía servir a Dios, pero también al hambriento, al enfermo, al ignorado. No quité el poder a la Iglesia. Le devolví su propósito.
El pueblo era la base. El Estado llano. Los que hacían girar la rueda del reino. Los que daban de comer, y también los que menos tenían. Vi mis campos llenos de manos. Algunas sostenían la esperanza. Otras, la miseria. Los artesanos resistían. Con su habilidad tejían sustento y dignidad. Y entonces, una nueva clase emergía. Lenta pero decidida. La burguesía. Discreta aún, pero con ideas grandes. Se aferraron a la razón, al comercio, al cambio. Cádiz, Barcelona, Madrid. En sus calles florecía algo nuevo. El futuro no estaba escrito en escudos ni mitras, sino en las manos de mi pueblo. Y yo, su rey, debía escuchar. Siempre creí que el arte ennoblece a los pueblos. Por eso, allí donde goberné, fundé belleza. En Nápoles, había dado vida al laboratorio de piedras duras, la fábrica de tapices, la de porcelanas de Capodimonte, y las mayólicas de Caserta. Las manos del sur creaban maravillas eternas. Ya en mi España, supe que el arte debía continuar. Fundé el laboratorio de mosaicos y piedras duras del Buen Retiro, la fábrica de porcelana, y más tarde, la de platería Martínez. En mis últimos años, el tiempo también fue obra mía, creé la fábrica de relojes. El arte no era solo lujo. Era cultura, identidad y trabajo. Porque un reino sin arte, es solo piedra y silencio. Yo quise dejarle alma. El arte fue mi legado, el que dejé en Italia, en Nápoles, y el que quise sembrar en España. Allí, donde vi talento, puse medios. Allí, donde vi silencio, puse formas, colores y música. Cada mosaico, cada tapiz o platería, era mi forma de hablar a los siglos. No por mí, sino por quienes vinieran después. Pero no todo fue armonía. Hubo un pueblo, antiguo, libre y errante, al que durante siglos se trató con sospecha y desprecio, los gitanos. Intentamos integrarlos, permitirles residir, aprender oficios, vivir como los demás. Prohibimos que se les insultara. Les dimos lugar, pero les quitamos también su lengua, su ropa, sus caminos. Creímos que la solución era borrar su diferencia. ¿Fue justicia o imposición? Hoy, sé que no bastó con darles leyes, hicimos poco por entenderlos. Gobernar no es solo hacer caminos, ni levantar ciudades, ni crear museos. Gobernar es también aprender del error. Mi tiempo fue de luces y de sombras. Que la historia juzgue, pero que no olvide. Nunca me sentí más hombre que en mi hogar, más que en la corte, más que en la batalla o en la firma de tratados. Fue junto a María Amalia, mi amada esposa, donde aprendí el valor de la templanza, la dulzura y la firmeza. Llegó a mí siendo apenas una joven princesa, con ojos vivos, manos delicadas y una inteligencia que desbordaba la sala antes incluso de que hablase. Su presencia convirtió durante 22 años en los más humanos de mi vida. Aquel hogar que formamos no fue perfecto, ninguno lo es, pero sí fue noble. Tuvimos 13 hijos. Algunos murieron pronto, otros crecieron para ocupar sus puestos en el tablero de Europa. Fernando, que gobernaría Nápoles tras de mí, tenía fuego y voluntad. Gabriel, de carácter culto y refinado, siempre me recordaba a su madre. Pero fue Carlos, el varón mayor sobreviviente, quien estaba destinado a heredar la corona de España. Y ahí, debo confesar, pesaba sobre mi pecho una inquietud amarga. Carlos. Carlos era un muchacho de corazón blando, de voz tímida y juicio, digamos, confuso. No carecía de bondad, no, eso no, pero la corona necesita más que virtud, exige juicio firme, resolución, claridad de pensamiento. Desde joven lo vi retraído, dependiente, poco dado a las cuestiones de Estado. Lo eduqué con esmero. Le puse a los mejores tutores. Pero en mi fuero interno, temí siempre que la corona le pesara más de lo que su mente pudiera soportar. María Amalia, con su ternura habitual, solía decirme, Dios le dará el apoyo que tú no puedas dejarle. Yo asentía, pero el temor no me abandonaba. Cuando ella murió, en 1760,
me sentí más solo que nunca, y la responsabilidad de preparar a un heredero que no parecía estar hecho para gobernar se volvió aún más difícil sin su consejo. Fui un rey ilustrado, sí. Reformador. Racional. Pero hay una pena que ni la razón ni la reforma pueden atajar, la duda de un padre sobre el futuro de su hijo, cuando ese hijo debe llevar el peso de una nación. Y sin embargo, cuando llegó el momento de mi muerte, no pude hacer más que lo que hacen todos los reyes, entregar la corona y esperar que el cielo, al menos, sea más sabio que nosotros. El 14 de diciembre de 1788, fallezco en el Palacio Real de Madrid, y terminó la historia del reformismo ilustrado en España, pues el estallido casi inmediato de la Revolución Francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de mi hijo y sucesor, Carlos IV, en un periodo mucho más conservador. Enseguida, la invasión francesa arrastraría al país a un ciclo de revolución y reacción que marcaría el siglo siguiente, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había desarrollado durante mi reinado.